Bueno, si usted nos está visitando hoy, le quiero contar que estamos haciendo una serie sobre los salmos. Así terminamos el año. Y el Señor nos guió a que siguiéramos en los salmos para el tiempo de la Navidad. Y esta Navidad o este año estamos explorando los salmos que nos preparan para la Navidad y que anuncian al Mesías Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que es como la Navidad antes de la Navidad. Y la lectura de los salmos nos ha emocionado, los comentarios que todos han hecho sobre cómo es que el cancionero del pueblo de Dios, que son los salmos, tienen tanta riqueza doctrinal, teológica, experiencial, de tal manera que nos ayudan los salmos a que nuestra vida esté centrada en el Evangelio, que nuestras emociones y experiencias humanas sean traídas a la centralidad de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ha sido, la verdad, emocionante para quienes hemos enseñado, pero también escuchar los comentarios de todos, cómo se han sentido verdaderamente edificados en la palabra del Señor. Y también, ustedes saben, hemos pasado por salmos que muy poco se leen, que muy poco se conocen. Y precisamente en ese entorno es que hemos querido, lo que decía ya nuestro pastor Efraín, de tener estas Biblias aquí en la iglesia, porque en estas Biblias todos podemos mirar la página, y por eso les voy a pedir que abran sus Biblias en la página número 335, que corresponde al Salmo número 2. Salmo número 2. Y bueno, tengan la libertad de coger esas que hay ahí. Si usted no tiene una Biblia en sus manos, tengan la libertad de coger las que hay en su alrededor. Es muy conveniente poder ir mirando en la palabra de Dios mientras vamos escuchando el mensaje, porque nuestra tarea como predicadores es ayudar a que el pueblo de Dios pueda entender adecuadamente y leer la palabra de Dios correctamente. Salmo número 2, leo para el beneficio de todos. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Salmo número 2, verso 3. Y ellos dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Oremos especialmente con esa última frase del Salmo. Dichosos los que en él buscan refugio. Señor, nos presentamos juntos como tu pueblo para pedirte que por favor, por la dirección especial de tu Espíritu Santo, ilumines nuestra vida, nuestra mente, para poder pensar en esta palabra poderosa, santa, del Salmo número 2. Tú nos has dado esta palabra para alimentarnos y abrirnos los ojos, para movernos de la rebeldía hacia la fe, de la rebeldía hacia la rendición. ¿Cómo es que vamos a vivir hoy el final de ese salmo? ¿Cómo es que un salmo que comienza denunciando la rebeldía, esta conspiración cósmica de toda la creación y de todos los seres humanos en contra de ti? ¿Y cómo pasamos de la rebeldía innata al refugio de la fe?
Ayúdanos, Señor, por favor. Cómo esto tiene que sonar y sacudir en esta Navidad, para que todos esos asuntos, todos los asuntos de la Navidad no se vuelvan paisaje, tradición y costumbre, donde no esperamos más que lo que podamos sacar de provecho. Ven, Espíritu Santo, por favor, con tu espada sacúdenos, intimídanos para entender la seriedad y la profundidad de tu juicio, y como solo mediante el Rey establecido en el pueblo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como solo a través de Él podemos pasar de la rebeldía intrínseca propia de nuestra naturaleza al refugio de la fe. Ayúdanos, por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este salmo lo llaman los expertos el salmo de coronación. Debo decir eso porque el salmo en principio parece que es escrito para la coronación del hijo del rey, y los que lo estudian más a fondo dicen era precisamente para Salomón. Y por ahí está esa percepción del salmo cuando uno siente que está yendo más allá, y que no está tratando solamente de un momento en la historia del pueblo de Dios cuando se inauguraba una nueva etapa del reino con un nuevo rey, sino que es este descendiente de David que vendrá después, y es esta visión de más allá del salmo, cuando el salmo declara cosas extraordinarias. No sé si logran captar, por ejemplo, en los primeros versos es este asunto de como una visita a lo profundo del corazón humano. Y en esos primeros versos, 1 al 3, yo subrayo la palabra revelan, como para acordarme de letras en el salmo. Y en la segunda parte del salmo, el verso 4 al 9, el rey, pero este es un rey que establece otro rey en un monte santo, y que ese rey es su hijo, y cómo nos mete en el verso 4 al 9 como en un diálogo dentro de la Santísima Trinidad. Es como mucho lo que se nos pide en este salmo. Y después la última parte del verso 10 al 12 es como un llamado profundo a nuestro corazón. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer cuando se nos deja ver lo profundo de la rebeldía de nuestro corazón como seres humanos? ¿Qué vamos a hacer cuando vemos la grandeza del diálogo trinitario, donde Dios planea establecer un rey en la historia, y tan serias que son sus palabras? Bueno, les decía que el Salmo se debe leer en la Navidad, y siempre la pregunta, bueno, ¿qué tiene de Navidad este Salmo? Entonces, por ahí, a la persona que está a su lado, hagamos la pregunta que venimos haciendo. ¿Qué hay de Navidad en este Salmo? ¿Cómo es que este Salmo le ayudó a la iglesia del Nuevo Testamento a entender la encarnación de nuestro Señor y a entender la Navidad? Entonces, a ver, con la persona de su lado, por favor, compartan esto a modo de introducción. ¿Cuál es la relación con la Navidad? A ver, ahí, si no conoce a la persona, pues dígale su nombre. ¿Qué tiene que ver con la Navidad? Préstenme atención a este dato. El Evangelio de Mateo casi que pone a Herodes en la palestra diciendo: miren la clase de rey que levantan los seres humanos, y miren el rey que el Señor ha puesto. Y por eso, cuando Herodes escucha, pues es muy importante la narración que ustedes van a leer en familia en la Navidad. Dice que Herodes se confundió muchísimo cuando aparecen estos sabios orientales preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque Herodes creía que él era el rey de los judíos. Era un rey sanguinario, había matado familiares y muchas personas tratando de hacerse al reinado de aquella región. Pero el texto dice que no solo Herodes se turbó, se confundió, sino toda Jerusalén se confundió. Y este salmo particular resalta cuál es la actitud humana
frente al reinado del Señor. ¿Cómo vamos a recibir este salmo esta mañana? 3 aspectos que quisiera invitarlos a meditar en este salmo. El primer aspecto es la rebeldía. Les decía, subrayen si tienen su Biblia, pues no las de la iglesia, pero subrayen si tienen su Biblia personal, la palabra rebelan. Porque bueno, son varias palabras, veremos, pero nos muestra la actitud humana y nos convoca a la fe, a creer que el diagnóstico que Dios ve en el corazón, no solo de las personas que están en el gobierno, sino de todas las naciones y los pueblos, es la actitud de la rebeldía. Y yo anhelo que en este primer punto esta mañana la palabra de Dios sea puesta delante de ti como un espejo, para que tú entiendas cómo funciona tu corazón rebelde y cómo Dios está sanándote y liberándote y rescatándote día a día de la rebeldía del corazón. Bueno, del verso 4 al verso 9, en esta segunda parte vamos a ver al rey que se ríe, al rey que reprende y al rey que establece otro rey en su monte santo. Y ahí está la Navidad, como Él introdujo al Señor Jesucristo, pero vamos a hablar también de su resurrección y cómo es declarado Hijo de Dios y Rey universal por el poder de la resurrección. Y en tercer lugar, esa última frase es muy importante porque es donde quiere llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere llevarte a la fe como el refugio donde te escondes para ser guardado por Dios, protegido por Dios de tu propia rebeldía. Bueno, así vamos a ver nuestro salmo, los versos 1 al 3. Ayúdenme por favor, porque me interesa muchísimo para animarles a traer Biblia y a usar las Biblias que tenemos en la iglesia, que me interesa muchísimo que ustedes miren por sí mismos en la palabra del Señor. Miren la reiteración de verbos. Aparecen 4 grandes verbos en los versos 1 y 2. ¿Por qué se sublevan las naciones? ¿Cuál es el segundo? Y en vano se conspiran. Verso 2, los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y esto en el verso 3 es como una declaración de guerra. Hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Hay como una visión de la palabra de Dios de que el problema humano es una rebeldía global contra Dios y contra su palabra. No sé si a usted le ha pasado que en los colegios en particular ha observado que si el profesor quiere que los estudiantes vean un aviso, pone no lea esto. O si quiere llamar la atención, pone el letrero prohibido. Porque nos encanta romper las reglas. No sé si usted ha visto lo irónico que es, por ejemplo, cuando estás en ese counter donde uno viene a pagar ahí en los almacenes de cadena, estas grandes superficies, que aparecen estas cajetillas de tabaco, ¿no? Y con estas fotos grotescas de personas con enfermedades que les han deformado partes de su cuerpo, unas fotos grotescas. Y aún a pesar de eso, todavía queremos romper y romper la ley de Dios, es decir, crear nosotros mismos leyes. ¿No se han dado cuenta? Esa frasecilla por allí, construcción social. Que la ley es una cosa que nosotros decidimos que es la ley. Que no hay conciencia, que no hay creador, que no hay Biblia, que no hay Señor Jesucristo que pueda imponer leyes. Pero sobre todo la última frase, verso 3, librémonos de su yugo. Desaparezcamos a Dios, delimitemos a Dios, domestiquemos a Dios, desmarquémonos de Dios, desliguémonos de Dios. Esta palabra está mostrándote que la visión de Dios es que tu problema como ser humano es la rebeldía. Y tú pensabas que tu problema era no encontrar un novio o una novia, o tu problema era no ser contratado por esa gran empresa, o tu problema era un problema de salud. Este salmo está haciendo un diagnóstico poderosísimo de la condición del hombre y cómo el ser humano se revela contra
contra Dios. Esta semana, con motivo de que se dio de baja a un criminal reconocido en el país y se capturó a otro criminal reconocido en el país, unos periodistas comentaban sobre esta admiración que tienen los colombianos o ciertos sectores de los colombianos hacia los personajes del AMPA, de los grandes delincuentes, porque a pesar de que son criminales y todo eso, le ayudan a la gente. Es decir, ¿cómo no nos importa la ley, sino que nos importa el beneficio que podamos tener de eso? Este salmo es referido por la iglesia del Nuevo Testamento en Hechos capítulo 4, cuando a Pedro y a Juan les encarcelan, les azotan, y después de que los azotan, ellos van donde los hermanos a ser consolados, pero ellos se levantan con esta oración y citan este salmo, porque finalmente la rebeldía es contra Dios, y cuando se predica el nombre de Dios, y cuando se trae la moral de Dios, la ética cristiana, cuando se trae la palabra de Dios al centro, hay rebeldía de parte de los seres humanos. Una parábola de Jesús, que yo lo llamo la parábola de la Navidad, describe de manera muy gráfica esta rebeldía. Si me permiten guiarlos al libro de Mateo para que practiquen la búsqueda en las Biblias, en la página 615, Mateo capítulo 21, Jesús les cuenta una parábola. Esta parábola es una parábola que evoca la Navidad. Yo la llamo la parábola de la Navidad. Mateo capítulo 21, verso 33, página 615 en las Biblias que ponemos a disposición aquí en la comunidad. Escuchen otra parábola, dice Jesús. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos. Estoy leyendo en Mateo capítulo 21, verso 36. Mandó otros siervos, el mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, pregunta Jesús al terminar la parábola, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Y los líderes judíos que lo escuchan dicen, hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron. Y arrebatará el viñedo a otros labradores que le den, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando tenga el tiempo de la cosecha. Jesús les dijo, ¿no han leído nunca las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Bueno, esa parábola de Navidad da cuenta de esa rebeldía que nos describe el verso 3, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. ¿No sientes tú que necesitas ser sanado y sanada de esa rebeldía? Porque aún aquellos que ya hemos rendido nuestras vidas a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, todavía hay rebeldía en nuestro corazón. Queremos ser el centro y todavía la palabra de Dios no es como el eco del Salmo 119. Cuán dulce es a mi ser tu palabra. No. Nosotros queremos escribir nuestra propia Biblia, poner nuestras propias reglas. Y los que somos padres de familia, cuánto nos encanta poner reglas para nuestros hijos, pero cuánto nos resistimos cuando viene la palabra del papá mayor, la palabra del Señor. Bueno, ese es el diagnóstico.
Los versos 4 al 9, de una manera preciosa, porque el Salmo es bastante simétrico, con esa belleza de la poesía hebrea, nos presenta la reacción de Dios. ¿Cómo reacciona Dios a tu rebeldía? Y notan que nos da estos antropomorfismos maravillosos para entender. El Rey de los cielos se ríe, pero no es la risa del humor. La frase que sigue nos aclara, es la risa de ver lo ridículo que nosotros somos cuando tratamos de romper las cadenas de nuestro Creador, de nuestro Juez, que puede ser nuestro Redentor en Cristo Jesús. Verso 5, en su enojo los reprende y en su furor los intimida. ¿Ven la belleza de 4 acciones de Dios frente a 4 verbos de la rebeldía humana? Sobre todo noten en el verso 5 esta expresión: en su furor los intimida y ¿qué? Dice, uno esperaría que nuestro Señor, que es Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, cuando viera seres y criaturas rebeldes, enviara rayos y centellas sobre ellos y los eliminara de una vez por esa falta de respeto al Creador y Juez del universo. Y eso es lo que sorprende también de la parábola de la Navidad que leíamos en Mateo 21. ¿Cómo es que se le ocurre un plan así? Después de que han matado los profetas y todos los emisarios anteriores, ahora envía a su propio hijo, indefenso, como un bebé en la Navidad, lo pone en manos de los pecadores. Bueno, y ahí ven la trilogía de lo que Dios ha establecido en el verso 6. Mi rey, mi santo monte, mi hijo. Esa trilogía es muy importante para entender la dinámica mesiánica del Antiguo Testamento, porque esto es maravilloso, saber que Jesús no llegó como un accidente en la historia. Jesús fue planeado por la Santísima Trinidad desde toda la eternidad pasada, a través de todas las páginas del Antiguo Testamento. Se nos señala, desde el capítulo 3 de Génesis, está señalando que un descendiente vendría, después que vendría un descendiente de David, que sería rey, que sería un siervo que sufriría por el pecado de su pueblo. Entonces, y nos dice que será un rey establecido, que será establecido a través de la nación de Israel, muy mencionada esta semana en las noticias, una nación perseguida y con dificultades, pero que Dios, por amor y por misericordia, no por el mérito de ellos, decidió comunicarse con la humanidad en el antiguo pacto a través de esta nación, y que sería un hijo. Y ahí nos encontramos con una frase de difícil interpretación, que es esa de yo te he engendrado hoy. Bueno, ¿a qué momento se refiere? Se refiere al momento de la Navidad. Primero quiero mostrarles en Isaías capítulo 9, otro texto muy importante de la Navidad. Sí, en sus familias les dicen ahora en Navidad, bueno, usted que es cristiano, haga alguna oración o diga algo, que estamos aquí en esta reunión familiar en la Navidad, y bueno, haga algo, pues aproveche. Y aquí hay un texto que les sugiero, Isaías capítulo 9, porque es un texto que precisamente habla de cómo se ha llenado de guerras y de violencia la humanidad y la historia, y cómo la respuesta de Dios, verso 6 del capítulo 9 de Isaías, página 428, es un niño nacido, un hijo concedido. Y esa doble dinámica es muy importante porque nos habla de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Era un niño que iba a ser nacido, un hijo que nos iba a ser dado, pero que era Dios. Este texto es fundamental para interpretar el capítulo 2 del libro de Salmos, que ha creado bastante debate teológico. Creo yo que se debe entender así.
esta expresión engendrado hoy, usada en la coronación en primer lugar de Salomón, pero que anunciaba el rey verdadero, que anunciaba mesiánicamente el rey verdadero, está estableciendo no que en ese día va a nacer, sino que en ese día va a ser establecido como el hijo prometido para la humanidad. Algo así como la misma coronación de Jesús, y podemos ver esa coronación de Jesús si nos referimos a los textos que hay en el Nuevo Testamento y cómo la iglesia del Nuevo Testamento lee este salmo. Se los voy a referir, no me da el tiempo para leerlos con ustedes, pero en el capítulo 13, cuando Pablo llega a Antioquía a predicar en la sinagoga, él cita este salmo para referirse a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, versos 5, citan este salmo para referirse a que él no es un ángel, sino que es Dios mismo, que tiene la misma naturaleza de Dios. Y en el capítulo 5, verso 5, se cita este mismo salmo para establecer que él es el Melquisedec, el rey sacerdote anunciado de manera típica dentro del Antiguo Testamento. Bueno, esto es el decreto real de Dios. Y en un decreto real siempre estaba pues el establecimiento de que era hijo de la misma estirpe, de la misma naturaleza que el rey. Si van al verso 8, la herencia, y miren la herencia que se le da a este rey: todas las naciones. Muchos misioneros han sido llamados por Dios a través de este pasaje, porque es las misiones las que permiten que Dios cumpla esta promesa. Cuando los misioneros van a las tribus indígenas, cuando los misioneros van a pueblos no alcanzados, se está cumpliendo la promesa de que como parte de la coronación del Mesías Rey, se le está entregando personas de toda tribu, lengua, raza y nación. ¿No les parece extraordinario? Bueno, y viene al final en el verso 9, el gobierno con puño o con cetro de hierro hará pedazos a todos los rebeldes. Y ahí uno tiene que detenerse en este salmo. Si aquí Dios, en ese diálogo de la Santísima Trinidad, Dios está diciéndole, Padre le dice al Hijo: tú eres el Rey, estás establecido con todos los derechos, tú eres el que va a aplastar con mano de hierro, con puño de hierro. Y es una frase que se repite bastante en el Antiguo Testamento para hablar del imperio y de la soberanía de Dios. Pero ¿cómo funciona eso? Quizás por eso fue que los judíos todavía hoy en día y en los tiempos del Señor se han confundido con el tema del Mesías, porque se esperaría que ante tanta rebeldía humana el reinado se impusiera por la fuerza, no enviando un bebé que sería como uno de nosotros. Uno esperaría que Dios viniera y trajera de inmediato su justicia con toda su justa y santa ira. Pero ahí es donde llegamos a los versos finales del Salmo. Los versos finales del Salmo se dirigen especialmente a aquellas personas que nosotros admiramos, que son como nuestros íconos en la sociedad: los cantantes, los maestros, los grandes filósofos, los que nosotros ponemos como los que representan lo mejor de la humanidad. Y ante eso es el llamado a la fe como refugio. Y otra vez noten el uso de las palabras, porque hay mucha simetría en el precioso Salmo número 2. 4 llamados principales y una convocatoria final y definitiva. Verso 10, ¿qué se le pide a los reyes? Que sean prudentes. Esa no es la mejor traducción. La mejor traducción es: piénsenlo bien. Bueno, la prudencia es pensar por anticipado, es no dejarse llevar por las apariencias, es actuar con cautela. Esa sería otra traducción. Porque si tu problema es la rebeldía, y aquí Dios ha establecido un rey, entonces piénsalo bien. Dicen que una de las características más notables de los antioqueños, y yo soy paisa, hijo de paisa, nieto de paisa, bisnieto de paisa,
que una de las características de nosotros los paisas es la terquedad. Por donde metió la cabeza, se enamoró de esa muchacha y ahí no hubo ruegos de madre, no hubo ruegos de pastor, no hubo ruegos ni de la policía. Metió la cabeza. Pero no es que somos así. Que yo, hasta que sé, estalló. Llevados de nuestro parecer. Y el primer llamado es, piénsalo bien. Por eso el Evangelio es finalmente la invitación a un diálogo para que lo pienses bien. Tu problema es intrínseco, es parte de tu naturaleza. Tú eres rebelde por naturaleza. Mire, yo tengo esta preciosidad de niño, de mi nieto. Tiene 20 meses mi nieto. Es tan hermoso mi nieto. Pero dígale no. Una pulguita de año y medio. Y la palabra no le da urticaria. Inmediatamente tira lo que tiene en las manos y se hace para un lado y se le arroja, y tiene 1 año y medio. Piénsalo bien. El del problema eres tú, no Dios. Si no te alcanza tu inteligencia para entender a Dios, el problema es tuyo, no es de Dios. Segunda palabra es: déjense enseñar. Déjate enseñar de la palabra de Dios. Pues en el verso 11 es bastante dramático, porque los ministros de adoración meditan mucho en este precioso verso, porque las dos expresiones siguientes son: sirvan al Señor y con temblor ríndanle alabanza. Esto viene del lenguaje, obviamente, del templo, donde se servía al Señor. Había un ejército de levitas haciendo toda clase de oficios, como aquí en la casa del Señor, los facilitadores y todo eso. Pero pareciera que fuera mucho más dramático el asunto de la alabanza, y que la alabanza tendría que ser con temblor. Para nuestra generación, la alabanza tiene que ser con deleite, con placer estético, que la canción sea bonita, que el ambiente sea chévere, que haya aire acondicionado, que las sillas sean cómodas. Entonces, ¿a quién estás alabando? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar sobre esto de servir y alabar a Dios? Es que estás en presencia del Rey. Y entonces llegamos al verso número 12, que también otra frase de difícil interpretación. La Reina Valera la traduce: honren al Hijo. La Nueva Versión Internacional prefiere: bésenle los pies. Y si miran al pie de página, el traductor es honesto, como un buen traductor bíblico que chequea las mejores fuentes, los mejores manuscritos, dialoga con otros traductores, ve la traducción en diferentes idiomas y se debate en esa traducción, en ese trabajo tan arduo que es el de la traducción bíblica, siervos preciosos de Dios. Y bueno, este traductor honestamente dice: mire, de muy difícil traducción. Pero quizás la frase que sigue nos ayuda a entender más a qué se refiere. No sea que se enoje y sean destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Y esto te digo, por favor, es que, claro, la Navidad nos convoca a la fe. La Navidad te dice: el problema es tuyo y mira lo que Dios tuvo que hacer. Pero no significa que Dios te va a esperar toda la vida. De repente se va la vida y se termina la oportunidad. De repente viene el juicio de Dios. No es que Dios va a tener la condescendencia, como dice por allí un video de esos tontos que se mandan de vez en cuando, que Dios es un caballero. A mí me parece tan trágico ese video. Que Dios es un caballero y que se va a quedar a las puertas de tu corazón hasta que tú le abras la puerta. Qué lindo, ¿no? Ese no es el Dios que yo conozco en las Sagradas Escrituras. Mi Dios es fuego consumidor.
Mi Dios es creador del cielo y de la tierra. Mi Dios le ha puesto límites a su creación. Mi Dios hace lo que Él quiere y todo lo que Él quiere es bueno. Entonces algunos dejan al caballero en la puerta hasta que tengan 85 años. Caballero, quédate en la puerta hasta que tenga 85 años y yo voy a disfrutar mi juventud. No es lo que se ve en el verso número 12. Bésenle los pies, adórenlo, honrenlo, hagan algo con él. No sea que se enoje este rey que ha establecido el Señor como respuesta a la rebeldía humana. Bueno, ¿quién entendió eso en el Evangelio sino María Magdalena? Sí es, como creen muchos, la mujer que entra de sopetón sin pedir permiso a la casa de Simón y se tira a los pies de Jesús y le besa los pies. Había leído el Salmo número 2 y enjuga sus pies, los seca con sus cabellos, no tenía más, ¿sí? Ante el repudio y el menosprecio de muchos alrededor, porque el mismo Simón, que era el anfitrión de casa, pensó: esta clase de mujer tocando al Señor. Y el Señor dice esto. O la otra mujer de Juan 12 que viene y quiebra un perfume que llena de perfume todo el lugar, y Jesús dice: esta acción será recordada por toda la historia. Allí donde se predique el Evangelio se hablará de quién se postró a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene dos alternativas ante una revelación como la del Salmo número 2. ¿Va a seguir en rebeldía o se va a rendir ante el Rey? Ahora, ¿cómo es la rendición? Porque quizás es la Navidad la que nos ayuda a entender más que la rendición. El hebreo es un idioma de imágenes más que de conceptos. Algunas traducciones no dicen en él buscan refugio, sino en él confían, pero en el hebreo la idea es de acogerse, de meterse debajo de la sombra de un árbol. Salmo 91, el que habita bajo la sombra. O en Ruth, de las sombras, de las alas de protección de Dios. Es la idea del arbolito que nace amparado de otro árbol, que sencillamente se acoge, se refugia. Es la imagen de venir y quedar protegido. Y aquí se nos dice, hermanos y hermanas, dichoso el que confía en el Señor, en el sentido de que se refugia en el Señor. No lo entiende todo, realmente entiende muy poco, pero decide refugiarse en el Señor. Y permítanme terminar señalando precisamente esa expresión en la Navidad en Lucas capítulo 1 verso 45. Es Elizabeth, Lucas 1:45, quien le dice, página número 638, Lucas 1:45. Elizabeth le dice a María cuando la visita: dichosa tú la que has creído. Es la misma expresión. Dichosa tú la que has creído. Uno tiene que preguntarse cómo fue que creyó María, porque a María no le dejaron opción. Es decir, el ángel no le dijo: señorita María, aquí me mandó el Señor a decirle que el Señor es un caballero, entonces que el Señor va a volver la semana entrante a enviar otro ángel a ver si usted acepta la propuesta del Señor, porque el Señor es un caballero. No. Se le respondieron un par de preguntas y le dijeron: el Espíritu Santo, una cosa sobrenatural que ha ocurrido solo una vez en la historia. Discute eso con Dios si quiere, pero así es Dios. Él hace los milagros que quiere y no da explicación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, quedarás embarazada. La concepción virginal, que es la doctrina que nosotros creemos. ¿Cómo fue que creyó María? Noten que María cree
después de la acción de Dios. Eso tenemos que notarlo inmediatamente. Es decir, Dios la visita, Dios la escoge, el Espíritu Santo viene sobre ella y después es que cree. ¿Ok? Tú piensas que tú tienes mucho chance de decidir qué creer, ¿no? Pero sobre todo, en el mismo capítulo 1 de Lucas, miren el verso 38. Aquí tienes la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me ha dicho. La Reina Valera lo traduce de una manera hermosa, conforme, dice María, a tu palabra. Ella ha creído en el sentido de que ha sido puesta en un plan de Dios, y cuando Dios le cuenta de ese plan, ella decide meterse bajo el cuidado y el refugio de la palabra de Dios. Bueno, voy a terminar con este ejemplo porque es muy personal, me perdonarán, pero así creo que lo puedo ilustrar. Yo hace unos meses he venido muy preocupado porque ya tengo 51 años. Yo sé, estoy viejito y todo eso. Sobre el asunto de la pensión. Nunca me había preocupado por ese tema, la verdad. Después de una serie de consultas, pedir consejo a hermanos en la fe, conocedores del tema, todos me decían: sálgase de un fondo privado y regrese al fondo estatal. Y lo consulté porque estaba bastante preocupado. Y cuando fui a ver la cifra que me decían en el fondo privado, casi me desmayo. Llegué preocupadísimo a la casa. Dios mío, si yo me muero ahora, ¿cómo dejo yo a mi familia? ¿Verdad? Ustedes que son jóvenes, no, pues piensan, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando este señor? Vendrá el día. Espere y verá. Bueno, a mí me tocó ahora. Entonces yo decidí acogerme a el plan estatal y esta semana me llegó la carta. Bienvenido al sistema colombiano de pensiones, al conocido antiguamente como Seguro. Miren el nombre, Seguro. Hoy en día tiene otro nombre. Bienvenido a ese fondo. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo no entiendo cómo funciona todo eso. Esas son cosas de macroeconomía. Solo Dios sabe si eso no se llega a quebrar. Pero yo decidí transferir mi confianza en unos fondos que también pueden ser muy buenos. Yo no estoy diciendo que son malos, sencillamente en mi caso no eran recomendables, pero yo transferí esa confianza y la puse en otra organización que no conozco casi, que yo no puedo explicar, que me deja con muchas preguntas, pero que ante la palabra de amigos a quienes respeto y que sé que me aprecian, ante ese consejo, ante esa palabra, pues yo me acojo a esta situación. Este es el punto. Si el problema es tuyo, ¿qué es la rebeldía? Si Dios se ha propuesto en la historia resolver eso a través de un rey establecido en la historia, que es el Señor Jesucristo, tú tienes dos alternativas: seguir rebelde ante Dios o rendirte ante el rey. Y esa rendición es el acto de meterse debajo de... No tengo que entenderlo todo, porque si usted piensa que yo entiendo todas las cosas, yo es muy poquito lo que entiendo. Pero decido atender a esa voz, a pensarlo, a venir, a adorarlo, a ponerme bajo Él. Porque Él es el Rey, Él es el Señor. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que tú tienes que hacer. Si por primera vez te late el Evangelio en tu corazón, porque el Espíritu Santo te convence. Y eso es lo que tú tienes que hacer todos los días si sigues a Jesucristo. Dejar que Él te limpie y te sane de tus rebeldías a través del Rey que en su misericordia Él estableció
en la encarnación, en la resurrección, en la ascensión, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre. Esta fe que es refugio, nos dice nuestro texto que es dichosa. Y no me da tiempo para hablarles más de esto, pero en algún día les voy a hablar de eso. El gozo de la fe. Que Dios quiere que tú veas tu confianza en Él como algo que llena de alegría tu vida. Dichosa, le dice Elizabeth a María, dichosa porque creíste. No te quedaste en la dureza tonta y terca de tu rebeldía. Y porque te estás acogiendo a una cosa tan grande y tan inmensa que no tienes que entender, pero dichoso que estás ahí. Como el niño que nace en un país maravilloso, donde lo tiene todo y lo hace todo. Él no sabe todavía dónde nació, pero dichoso que naciste a la sombra de la gracia de Dios, que vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dichoso que te acoges a Él. Y bueno, entonces la rebeldía es cambiada por dicha, y eso ya es una maravilla extraordinaria para nuestra fe. Eso es lo que celebramos en la Santa Comunión. Nosotros en la Santa Comunión celebramos la dicha de que, siendo nosotros enemigos rebeldes de Dios, fuimos a gran precio adoptados y puestos al cuidado de la familia de Dios, para una dicha que no conocemos en su totalidad todavía. Habremos de crecer para conocerla más, y habremos de ir a la gloria para conocerla en plenitud. Pero ¿cómo es esto? Que nuestra rebeldía de ser enemigos fue cambiado por la dicha del refugio de la fe.